Buenos días, queridas amigas y amigos que nos escuchan nuevamente a través de este espacio de Diálogos Ciudadanos en Radio La Voz de Colomba. Es un verdadero gusto volvernos a encontrar, como todos los jueves lo hemos venido haciendo. En esta ocasión, pues nos estamos encontrando ya en nuestra primera conversación en un día como hoy, que es el día 7 de septiembre ya. Es un verdadero gusto, repito, un gusto saludarles a través de Radio La Voz de Colomba y en La Voz y en el programa Diálogos Ciudadanos. Mañana tenemos una conversación muy interesante, como las que hemos venido teniendo a lo largo de este programa y de este espacio, que ya se ha convertido en un espacio de ustedes, donde ustedes también ya participan, ya nos hacen llegar por diferentes medios sus diferentes preguntas. Y en esta ocasión tendremos la participación del licenciado Juan Francisco Sandoval. Él fue jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, mejor conocido como FESI, del Ministerio Público. Vamos a conversar hoy con él. Vamos a hacer un preámbulo también a la entrevista, pero antes de comenzar nuestro programa de esta semana, no podemos comenzar de otra manera más que manifestando todo nuestro pesar y nuestra solidaridad con la familia de la diputada Lucrecia Hernández Mac, que el día de ayer falleció y pues ya está en la presencia del Señor. Fue una mujer muy valiente, muy combativa. Mucha gente la empezó a conocer probablemente a partir de que fue ministra de Salud, perdón, pero Lucky tuvo una trayectoria desde hace muchos años muy importante. Ella construyó su propia historia. También muchas personas la vinculan con el asesinato de la madre, que precisamente este 11 de septiembre se cumplen ya más de, pues, creo, 33 años, me parece que son ya, el asesinato de la antropóloga Mirna Mac, que era la mamá de Lucky, y pues desde ahí Lucky se dedicó mucho al trabajo vinculado con la sociedad guatemalteca en los últimos tiempos, sobre todo a la salud. Es médica, fue médica, muy competente, muy preparada, y pues Lucky en su trayectoria trabajando siempre en comunidades que lo necesitaban relacionadas con temas de salud, y pues como les repito, en los últimos tiempos fue la ministra de Salud por un corto periodo en el gobierno de Jimmy Morales. Renunció precisamente, justamente más o menos entre agosto y septiembre de 2017, cuando Jimmy Morales empezó a tomar decisiones para un tema que tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, que fue expulsar a la CICIG de Guatemala. Es que toda nuestra solidaridad con la familia, con sus hijos, con la tía, la familia que conocemos que tiene todavía Lucky por acá, papá, parece que todavía está vivo el señor, y pues bueno, toda la solidaridad también con el movimiento Partido Semilla. Pues también ella fue activista, fundadora del partido, y pues en los últimos 4 años, 3 años, diputada al Congreso. Me han preguntado a través de redes sociales sobre qué pasó, por qué pasó esto, y contarles brevemente que estuvo enferma hace más o menos un año y medio. Le dio un cáncer muy fuerte, estuvo en tratamiento. Eso permitió que volviera a estar en el Congreso en algunas reuniones, a que estuviera de alguna manera, tal vez no muy cercana, pero sí también durante la campaña electoral. Durante este periodo ya no iba a ocupar ningún puesto, elección popular, y pues esto se empeoró. La salud de Lucky en los últimos 2 meses fue muy dura, muy difícil. Seguramente sufrió mucho, pero finalmente ya está descansando, está en un mejor lugar, y mujeres como ella, personas con guatemaltecas como ella, no mueren, siempre quedan en nuestra mente, en nuestro corazón, y dejan un legado importante para que veamos y sepamos que se vale soñar, pero que los sueños también hay que hacerlos realidad. Lucky, muchas de las cosas que soñó y que pensó, porque siempre tenía ideas, siempre, además de que estaba, yo siempre me quedo con la sensación de la sonrisa, siempre estaba muy animada. Pues no era la sensación de eso, y que además trabajó, porque los sueños no solo hay que soñarlos, también hay que trabajar para hacerlo realidad, y ella fue parte de eso. Hace poco, en una publicación, y con eso cerramos esta producción tan dolorosa, pero ayer me decía un compañero de Tami, decía, ¿cómo hacemos para recordarla y no sea un momento triste? Hay que ser un momento triste, pero también recordarla. Hace un momento
Raúl Barrera, ¿se recuerdan de él? El diputado electo del Movimiento Semilla, con quien conversamos hace un par de semanas atrás. Él les escribía algo en sus redes sociales relacionado a que uno de sus sueños y una de las causas principales de que apareciera en el plan de gobierno del Movimiento Semilla el Hospital Nacional contra el Cáncer es un legado. Seguramente el gobierno va a trabajar para lograr eso. Seguramente será una en memoria de lo que Lucky sufrió y de lo que muchas guatemaltecas y guatemaltecos sufren. Hoy no vamos a hablar del tema de cáncer. Yo he tenido experiencias muy cercanas trabajando sobre todo con mujeres. Sé que es una enfermedad aparte que muy dura para la persona que la vive, que la sufre, sobre todo es muy cara. Aquí en Guatemala, los hospitales públicos no tienen programa para atender. Hay un programa nacional que está vinculado con el INCAN, Nacional contra el Cáncer, y que puede atender a cierto número de personas durante el año con cuotas que da el gobierno central. La idea del Movimiento Semilla, de Lucky y de Bernardo Arevalo y Karin Herrera va a ser construir un hospital como el tamaño del Roosevelt, como el San Juan de Dios, con tecnología apropiada para que todas las personas, sin distinción alguna, porque inclusive hay personas en Guatemala que tienen posibilidad económica, que pagan 3,000, 4,000, hasta 5,000 quetzales mensuales por una quimioterapia, no digamos por una cirugía que puede valer hasta 25, 30,000 quetzales. Como repito, quien tiene lo puede hacer en hospitales privados. Quien no, a veces se endeuda para lograrlo, pero la idea es, y el sueño de Lucky, el legado y la promesa que hizo Bernardo Arevalo con ella y con todos los pacientes que sufren cáncer en Guatemala, es crear un hospital. Es que esperemos verlo y pues nuevamente un abrazo a la familia, a quienes la conocimos, nos queda el recuerdo de esa mujer que siempre estaba alegre, siempre muy alegre, pero siempre queriendo hacer más de lo que había hecho. Así es que un saludo a la distancia, un abrazo hacia la inmensidad a la compañera, a la doctora Lucrecia María Hernández. Y bueno, de esta manera comenzamos nuestro programa de hoy. Les habíamos contado entonces que teníamos hoy la entrevista con el licenciado Juan Francisco Sandoval. Él fue jefe de la Fiscalía, la FESI, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Y es importante ponerles en contexto, ¿verdad? Para que puedan ustedes comprender mejor qué es la FESI y un poco la relación que tenía la FESI con la CICIG y qué era la CICIG. La CICIG fue una instancia creada, solicitada por el gobierno de Guatemala hace muchos años para que se empezara a investigar todas las organizaciones criminales que habían en Guatemala alrededor del gobierno, principalmente porque se sabía que había muchos casos de corrupción. En resumen, la CICIG se creó desde Naciones Unidas para apoyar a Guatemala en la investigación y la persecución penal de esas estructuras criminales que se dedicaban, sobre todas las cosas, a la corrupción en Guatemala. Así se desarrolla el trabajo de la CICIG. En los últimos años, sobre todo, tuvo mayor realce, ya se vinculó directamente con el trabajo que hizo Claudia Paz y Paz como fiscal general en el Ministerio Público y posteriormente con la licenciada, la doctora Telma Aldana, con quien tuvieron un trabajo mucho más fuerte. La persona que entrevistamos hoy fue directamente el jefe de la oficina encargada del Ministerio Público que acompañó este proceso alrededor del acompañamiento a la CICIG y que pues hizo la investigación de casos que después fueron casos más sonados, como el de Otto Pérez Molina, Sinibaldi, Roxana Valdetti, todas esas instancias que se dedicaban a saquear al, y al gobierno en Guatemala. Vamos a escuchar entonces esta entrevista. Es una entrevista súper interesante. Comenzamos platicando por qué él tuvo que irse, porque él no está en Guatemala, él está fuera del país. Nos cuentan a detalle un poco eso. Nos cuenta también, vamos a conversar con él sobre qué pasó hace 2 semanas cuando el Ministerio Público allana la vivienda de los padres, dos personas adultos mayores, para las que, bueno, ya nos va a contar el licenciado qué fue lo que ocurrió y toda la inconsistencia y la ilegalidad de este tipo de medidas. Es que, queridas amigas y amigos, estamos a través del radio La Voz de Colombia, en el programa Diálogos Políticos, y vamos a escuchar entonces la primera parte de la entrevista con el licenciado Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía
Especial contra la Impunidad de Guatemala. Buenos días, estimadas amigas y amigos que nos escuchan jueves a jueves en el programa Diálogos Ciudadanos a través de La Voz de Colomba, una radio amiga que desde hace ya más o menos 3 meses viene realizando este tipo de programa. Como les habíamos anunciado, esta mañana nos acompaña el ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, el licenciado Juan Francisco Sandoval, con quien tendremos el agrado de conversar esta mañana. Así es que, licenciado, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, le agradezco al programa, un saludo cordial a toda la gente de ese sector del departamento de Quetzaltenango en la zona costera. Un fuerte abrazo. Pues gracias, licenciado. Y efectivamente, como bien dice usted, esta radio tiene cobertura en Quetzaltenango, en la parte de la costa justamente, pero también en la parte misma de la costa de San Marcos y Retaluleu. Inclusive en algunos aparatos se puede sintonizar a través también en sus chiquepeques y que muchísima gente nos ha manifestado que escucha este programa y la radio a través también de el programa en línea. Así es que será una gran oportunidad y una ocasión para que quienes lo conocen puedan pues conocer más sobre su opinión sobre los últimos acontecimientos y pues quienes no puedan empezar a conocerlo. Así es que para no más preámbulo, licenciado, comencemos. Y la primera pregunta es una pregunta obligatoria en una ocasión conversando con usted y es, ¿qué fue lo que hizo, licenciado, que usted tuviera que salir de Guatemala? Bueno, fundamentalmente la situación de riesgo para mi vida, para mi integridad física. Yo contaba con equipo de seguridad desde el 17 de marzo del 2010 durante casi 12 años. Yo, debido a amenazas que enfrenté, eh, información con respecto a que grupos armados del narcotráfico y de gran poder en la política y la élite económica del país podían atentar en contra de mi vida. De hecho, un ex candidato presidencial de Guatemala se encuentra actualmente cumpliendo condena en Estados Unidos por narcotráfico, el señor Mario Estrada, y de quien la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos me había advertido en el año 2020 con respecto a un plan que tenía para ejecutarme junto a otros dos fiscales. Y en otras ocasiones en las que yo no hice pública la información, pues también recibí información de que gente armada quería atentar en contra de mi vida. Eso es por un lado. Por otro lado, la Fundación para el Terrorismo y Consuelo Porras diseñaron una estrategia con el propósito de atentar en contra de mi seguridad jurídica. De hecho, a mi salida de Guatemala yo contaba con más de 80 denuncias y tomando en consideración que la intención era privarme de mi libertad y yo no podía estar detenido en una prisión de Guatemala, primero porque no he cometido ni cometí ningún delito, y en segundo lugar, como parte del trabajo que desarrollé por 18 años en el Ministerio Público, mi trabajo, el trabajo del equipo, permitió la desarticulación de estructuras de narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, de corrupción administrativa, de corrupción en el organismo judicial, de financiamiento ilícito de campañas políticas, de crímenes que involucraban violencia homicida, gran poder de fuego, y que todas esas condiciones y sobre todo que el Estado de Guatemala por medio del gobierno, diseñando una férrea campaña en mi contra y de todos quienes conformamos el equipo de la FESI, de la antigua FESI de la CICIG. Entonces, ninguna condición se daba para que yo permaneciera en Guatemala. Licenciado, y efectivamente, como dice usted, se vio obligado a salir hace unos días, un par de semanas o la semana pasada, reciente, vimos el caso de la persecución también que ahora la presión que ejercen sobre su familia. Y un poco en la entrevista preguntarle cómo están sus padres, supimos que ellos sufrieron las consecuencias del allanamiento, cómo están ellos, su seguridad y en qué condiciones se mantienen. Bueno, lamentablemente ni la seguridad de mi familia ni la seguridad de los guatemaltecos puede ser garantizada por gobiernos que tienen una agenda diseñada para proteger sus propios intereses y no las necesidades básicas de la población. Están asustados. Lo que hizo el Ministerio Público fue un acto intimidatorio
Aparte de que el caso, pues yo puedo hablar horas de cómo ha implantado prueba o cómo los casos parten de afirmaciones artificiosas, la diligencia totalmente ilegal. Yo tengo más de 2 años de no estar en Guatemala. Obvio que no tenía como propósito la diligencia localizarme. Tampoco podían encontrar ningún elemento probatorio sobre la base de que de una orden de captura absurda que podían encontrar en mi casa. Y lo único que hicieron fue atemorizar a mi familia. Discúlpeme, yo sé que no todos los guatemaltecos tienen 40,000 quetzales en su casa, pero tampoco era una fortuna, ni tampoco tiene procedencia ilícita, ni es un monto que tenga que ser declarado conforme la normativa de lavado de dinero u otros activos, pero utilizaron eso con el propósito de nuevamente estigmatizarme, de atacarme, de desprestigiarme. De la misma manera, en mi casa, yo no comparto eso, pero la Constitución de la República permite la tenencia de armas de fuego. Mi padre siempre ha poseído armas de fuego, como la mayoría de gente del oriente de la República, con su respectiva licencia de tenencia, lo mismo un hermano menor. Y pese a que tenía la manera de demostrar con el respectivo documento emitido por la Autoridad de Control de Armas y Municiones, las armas fueron incautadas, llevaron inclusive equipo antinarcóticos, como si mi familia fuera narcotraficantes, y la intención era provocar presión psicológica. Y es una muestra más de cómo el Ministerio Público constituye la herramienta que utiliza un gobierno desprestigiado con el propósito de atacarme a mí, atacar a todos aquellos ciudadanos guatemaltecos que lo único que hicieron fue realizar su trabajo. Gracias, licenciado. Y una pregunta que con ustedes es obligatoria, porque usted más que nadie conoció al Ministerio Público antes de la llegada de la FESI, perdón, de la CICIG, durante el trabajo que se hizo con la CICIG y en la salida de la CICIG. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cree que se ha perdido? ¿Qué queda de lo que se hizo en su gestión cuando usted estaba en la FESI y estaba la CICIG en Guatemala? Queda el recuerdo de que las cosas se podían hacer bien. Eh, Fundamentalmente con mística, utilizando las herramientas legales, utilizando las herramientas que logró obtener el Ministerio Público durante alrededor de 10 años, en los que, aparte del trabajo que se desarrolló en toda la institución con el acompañamiento de la CICI, hubo fiscales generales como José Amílcar Velázquez Zárate, Claudia Paz y Paz y Tel Maldana, que lograron que la institución creciera, no creciera en números y tener fiscalías de garage que no tienen ninguna funcionalidad, sino en lograr construir una fiscalía que tuviera como soporte fundamental, como fue el diseño del logo, que en su momento de Claudia Paz, Ciencia, Verdad y Justicia, privilegiar la prueba científica, tener o construir una dirección de análisis criminal que pudiera responder al análisis de fenómenos criminales, el fortalecimiento de la unidad de métodos especiales de investigación, realizar persecución penal estratégica. Y lo que encontramos es hoy un Ministerio Público debilitado, cuyas herramientas son utilizadas para perseguir a quienes descubrimos los grandes casos de corrupción y de graves violaciones a los derechos humanos, una fiscalía que únicamente busca privilegiar los intereses de quienes sirven de mecenas o quienes mantienen, sostienen un sistema de convivencia estatal que parte de la premisa de la desigualdad. Entonces, tenemos hoy un ministerio público en el que si usted ve las noticias, lo único que realizan es persecución en contra de voces disidentes, no ve usted grandes casos, ni ve que se persiga en forma estratégica la corrupción, los crímenes contra la vida, sino que solo estadísticas falsas, el Ministerio Público peleando en contra del voto del guatemalteco, tratando de justificar sus acciones, un personal totalmente desmotivado, porque lo único que ha hecho es incrementar los bonos para los trabajadores de la institución, pero
En otras épocas, los trabajadores del Ministerio Público, como ocurrió en mi caso, nos sentíamos orgullosos de pertenecer a una institución que no era perfecta, pero que iba caminando hacia la mejoría. Pero por el contrario, lo que tenemos hoy es una institución desprestigiada, desgastada, sin mística. Eso es lo que ha dejado esta fiscal general en el Ministerio Público. Licenciado, y adelantándonos un poco a la segunda parte de la entrevista, pero quiero, por lo que usted menciona, acotar esto. ¿Usted cree que en otras condiciones, probablemente o seguramente en otra fiscal general, se pueda recuperar algo de esto que usted menciona que hubo en ese momento? Bueno, puede ser, pero es un trabajo que lleva años, no solo inversión en recursos materiales, recursos humanos, recuperar la confianza. Es que destruir una institución es tan fácil, destruir la credibilidad, así como ocurre con la palabra de los seres humanos, donde eh, construir la confianza del prójimo es muy complicado, pero destruir una reputación es tan fácil. Lo mismo ha ocurrido con el Ministerio Público. No es en este momento una institución confiable. Reconstruir lo que ha destruido Consuelo Porras, creo que va a tomar mucho tiempo, va a requerir de voluntad. Y va a requerir sobre todo de mística y de deseos de actuar de conformidad con la ley y no y aquí hay un ingrediente adicional, no utilizar la institución ni para venganzas y sobre todo quien dirija la institución no debe de tener maldad, porque creo que ese es uno de los principales sentimientos que mueve al actual fiscal general. Gracias, licenciado. Mire, y en relación a la CICIG, que es importante reconocer, sobre todo, por ahí se habla de que algunos proyectos, después de 5 años, se puede medir el impacto. Aquí ya sabemos que no hubo impacto porque el impacto fue toda la criminalización que ha ocurrido contra todos ustedes, tanto trabajadores de la CICIG como de la FESI, pero ¿qué cree usted que podemos, usted ya mencionó algunos puntos, pero así de manera de síntesis, qué cree usted que podríamos reconocer y recuperar y recobrar para un nuevo Ministerio Público de lo que dejó la CICIG? Recuerdo hace unos días, nos acaba de recordar el agosto de 2017, cuando Jimmy Morales tomó las medidas en contra de la CICIG, pero ¿qué cree usted que hoy, en 2023, podríamos rescatar como valores que la CICIG nos dejó a Guatemala? Bueno, que se puede luchar por construir una cultura de legalidad. La verdad es que no es de que todos seamos santos, pero creo que lo que se trató de cimentar es la construcción de ciudadanía. Obviamente no correspondía ni al Ministerio Público ni a la CICIG la construcción de la misma, porque no son quienes diseñan la agenda estatal, porque la agenda estatal no debe de partir de la persecución penal, pero lo que sí permitió el trabajo es establecer cuáles son las fisuras, las falencias que tiene el Estado, pero corresponde a otros órganos, sobre todo con poder político, la imperiosa obligación de reestructurar la manera en que funciona el Estado. No nos podemos permitir que ocurra lo que ha ocurrido en los últimos 6, 7 años, donde todo se ha encaminado a el diseño de un Estado que favorece la impunidad, que persigue a quienes investigamos esos graves casos, que parte de la base de que el saqueo de recursos en contra de la ciudadanía no va a tener ninguna consecuencia. Entonces yo creo que de la base que debemos partir es de que parte de lo que se logró construir, por lo menos en un tiempo y que quedó en una utopía, es que se puede construir ciudadanía sobre la base del respeto a la ley. Y algo relevante que usted menciona hace un momento es cómo es de fácil destruir una institución, y el Ministerio Público y particularmente la Fiscalía que usted dirigía es una muestra muy evidente. Pero una pregunta que puede ser importante en este momento es, em, ¿cuánto tiempo cree usted que nos podría llevar una reconstrucción del Ministerio Público o un rescate? Porque entiendo también que no es solo del Ministerio Público, hay otras instituciones relacionadas. Ya ve usted ahora cómo
el organismo judicial y algunos juzgados en particular se han prestado, porque no es solo el Ministerio Público, pero en términos de tiempos y de esfuerzos, ¿qué condiciones creen usted que deberían ocurrir para poder rescatar al Ministerio Público? Estamos a 37 días de cumplir 4 años de prolongación ilegal de funciones de la Corte Suprema de Justicia. Vemos la manera en que quedó conformada la Corte de Constitucionalidad. Vemos también las dudas que generó el Tribunal Supremo Electoral previo a la primera vuelta electoral. Entonces, aquí lo que tiene que haber es un verdadero remesón de las instituciones. Obviamente, el cambio podría ser paulatino, siempre y cuando, imagínense, hablemos del hecho de que la posibilidad de que la asunción de un nuevo ciudadano como presidente de la República pudiera marcar el inicio de la reconstrucción de las instituciones. No poseo una bola de cristal como para hablar de cuánto tiempo, pero lo que sí le puedo decir es de que va a tomar muchísimo tiempo, porque además de la permanencia de quienes hoy manejan las instituciones, esto va más allá. O el diseño de una nueva forma de elegir magistraturas, una nueva forma de elegir fiscal general, el hecho de que también la academia vuelva a retomar su rol, el hecho de que la universidad pública también recupere la voz que tuvo durante mucho tiempo y que pese a que hoy tenemos una constitución de la República conservadora en la redacción, en lo que está impregnado en la misma, pues también revaloriza ese papel que la Universidad de San Carlos tuvo a lo largo de la historia del país, pero hoy se convirtió en una institución cooptada más. Entonces, imagínense de qué niveles estamos hablando, de que hasta la institución abanderada en luchar por las causas de la población, hoy también se encuentra tomada por esa mafia. Entonces, creo que va a tomar muchísimo tiempo. Muy bien, queridas amigas y amigos, estamos escuchando la entrevista con el licenciado Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Estamos en el programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colomba. Más amigas y amigos, han ustedes notado lo interesante que ha sido la primera parte de esta entrevista. Vamos ahora a la pausa de la radio La Voz de Colomba y continuamos con la entrevista con el licenciado Juan Francisco Sandoval. Regresamos. Estimadas amigas y amigos, agradecemos que continúen escuchando su programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colomba. Esta ocasión, preparémonos entonces a escuchar la segunda parte y final de esta entrevista con el licenciado Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, el Ministerio Público. Muchas gracias, licenciado. Y estamos en el programa Diálogos Ciudadanos a través de la radio La Voz de Colomba. Y ahora pues vamos a pasar a la segunda parte de nuestra entrevista esta mañana con el licenciado Juan Francisco Sandoval. Estamos conversando, en el primer segmento lo hicimos alrededor de su experiencia y su conocimiento sobre el Ministerio Público y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que era una en la época para las generaciones más jóvenes que ahora despiertan, ¿verdad, licenciado? Que no crean que la fe sí era lo que es actualmente, pero de eso ya conversamos en el primer segmento de nuestra entrevista esta mañana. Ahora pasemos, licenciado, a una segunda parte en la que me gustaría conversar con usted sobre la coyuntura, sobre todo política. Usted mencionaba, y da paso a esto, cuando mencionaba usted el tema de la llegada de un nuevo gobierno, que no es cualquier nuevo gobierno, y entonces un poco por ahí, licenciado, ¿qué opina usted sobre los resultados entonces de las elecciones? Sobre todo lo que más siempre llama la atención es para presidente, ¿verdad? La primera vuelta, la segunda vuelta, binomio presidencial, pero también el Congreso. ¿Qué opinión le merece, licenciado? Bueno, primero debemos de partir de la complejidad de este proceso electoral.
Quienes nos encontramos en el exilio fuimos de las voces que más sonaron con un tema de la construcción de un fraude electoral. Un fraude electoral que tuvo como principales indicadores el hecho de que la autoridad electoral, eh, en forma arbitraria, discrecional, dejara fuera candidaturas que cumplían con los requisitos legales y por otro lado, permitiera la participación de aquellas que tenían prohibición constitucional. Pero esto partía de un plan de la mafia guatemalteca para permitir que participaran en las elecciones con posibilidad de ganar la presidencia de la República, aquellas opciones que permitieran la continuidad del sistema corrupto. Vimos como en la primera vuelta un factor determinante fue que la cuarta parte de los votantes votaron por el voto nulo o el voto en blanco, pero también nos dio la sorpresa de que un riesgo que no fue medido por esa mafia fue el hecho de que una candidatura que no tenía mayores posibilidades y que solo les daba la pauta para tratar de legitimar el proceso, pasara a la segunda vuelta electoral y que dio la sorpresa y en la segunda vuelta electoral, perdóneme la expresión, pero la otra opción le dio una chamarreada. Sin embargo, como el plan B, C, C, D que tiene esa mafia, ha utilizado a instituciones como el Ministerio Público con el propósito de irrespetar la voluntad de la población guatemalteca. Es como aquello de, bueno, si no tenés ninguna opción, ahí tenemos a la vieja confiable, y no lo digo por la edad ni por la condición de mujer de la fiscal general, sino por una expresión que utilizamos cuando sabemos de que no nos funcionan las otras opciones, ahí está la que es efectiva. ¿Y qué más efectiva que la institución que ha sido abanderada en socavar las instituciones democráticas? No por ello o no por gusto ha sido sancionada por el gobierno de los Estados Unidos, tampoco debe pasar desapercibido que ha sido señalada por el Parlamento Europeo. No olvidemos que Guatemala, y mucha responsabilidad de Consuelo Porras, se encuentra incluida en el capítulo 4B de graves violadores a los derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una nominación que corresponde a aquellos estados prácticamente fallidos, y ella es una de las grandes responsables, y que ahora la Organización de Estados Americanos en una reunión ordinaria y dos extraordinarias se haya reunido solo para abordar el tema de la democracia en Guatemala y sobre todo de la amenaza que representa Consuelo Porras, dice mucho de lo que está ocurriendo. Entonces, lo que tenemos es un proceso electoral que estuvo marcado por la excesiva judicialización de parte de quien ha criminalizado a muchos actores, entre ellos ahora a los representantes electos del movimiento Semilla. Y licenciado, seguramente ahora mismo que usted lo menciona, no podemos olvidar una conferencia de prensa, unas declaraciones recientes. Acabamos de escuchar de la fiscal general. ¿Qué le parece lo que dice? En principio habla de que lo que se pretende es impedir que ella pueda continuar con su gestión constitucional. Habla también de tener investigaciones que están en curso. Rechaza expresamente todas las acusaciones que se hacen en contra de ella, y finalmente hace una frase que es muy interesante y que parece como que fuera un poco de sarcasmo cuando dice que el Ministerio Público es una institución de puertas abiertas. Pero, licenciado, ¿qué opina usted de estas declaraciones que acaba de dar la licenciada Porras? Bueno, antenoche se burló del pueblo de Guatemala porque aparte de atrasar la conferencia de prensa por casi 2 horas, no salió a decir nada, pues, o dijo mucho de lo que ella representa: cinismo, mentira, burla. En primer lugar, ¿cómo vamos a hablar de una institución de puertas abiertas cuando la prensa no tiene acceso a la fiscal general, la oficina de acceso a la información pública totalmente cerrada a los medios, una conferencia de prensa donde los periodistas no puedan preguntar por cuestiones de agenda? Eso es ser puertas abiertas. Las denuncias en contra de por lo menos 15 de los 40 operadores judiciales perseguidos en reserva, no se tiene acceso a defenderse.
está detenida mi abogada defensora y muchos de los abogados defensores. El movimiento Semilla más de 30 veces ha pedido tener acceso a la investigación y eso es ser de puertas abiertas. No, aquí no, de verdad es una burla para el pueblo de Guatemala. Que también sea una institución que esté al servicio de la población guatemalteca, por favor. La principal protagonista de un intento de golpe de Estado que se esté quejando porque la población quiera pedirle la renuncia y ella que no respeta la democracia está hablando de que se respete su tiempo en la institución y sobre todo por la manera en que fue renombrada por Alejandro Yamatei. Eso es, no se puede permitir, es intolerable, no solo escucharla hablar, sino las afirmaciones tan cínicas que presenta ante la opinión pública guatemalteca. De verdad, es una lástima que el Ministerio Público se haya convertido en un chiste. Y me parece muy interesante su opinión por la manera como lo plantea, licenciado, muy crítica, pero además ahora pensaba en que usted trabajó con ella. Me recuerdo muy bien algunas declaraciones suyas de los momentos en los que usted salió del país, cuando ya usted expresaba cómo había sido su relación con ella, y ahora que lo escuchaba, decía yo, qué interesante porque nadie más que usted, o entre otras personas que la conocen muy bien, usted fue una persona que estuvo muy de cerca. Y quiero solo recordarle una anécdota para ya ir pasando a la parte final de la entrevista con mi familia el 14 de septiembre de 2017 en la Plaza de la Constitución. Lo acompañamos, lo vimos a usted llegar con su equipo, con una manta vinílica, el día que el no en paz descanse, porque tiene mucho que pagar. Álvaro Arzú nos acusó de cobardes por haber hecho lo que hicimos en la plaza aquella noche. Lo recuerdo, y usted como parte activa del Ministerio Público participando en estas movilizaciones que se hicieron en 2015, en 2017 usted seguramente estuvo acompañando, y lo sé, porque me lo ha dicho usted, me lo ha dicho la licenciada, la doctora Telma Aldana la semana pasada, y no dudo, porque ahí me encontré muchísimas veces también a Michelle Mendoza, seguramente en estas que se están haciendo este año también nos estarían acompañando, pero se lo quería recordar porque recuerdo muy bien la imagen suya por ahí. Licenciado, para ir cerrando, decía, agradeciendo su participación y la sintonía de las personas que nos escuchan a través de Radio La Voz de Colomba en el programa Diálogos Ciudadanos, pues un poco valdría la pena preguntarle, licenciado, que es una pregunta obligatoria, se la ha hecho a Michelle y a la doctora Telma, y ahora a usted sin duda también. ¿Qué tiene que pasar, licenciado, para que ustedes regresen a Guatemala? Porque sin duda no le pregunto si quiere regresar, pero sí le pregunto qué tendría que pasar para que eso ocurra. Bueno, primero que se garanticen nuestras condiciones de seguridad y los casos pues se van a ir cayendo uno a uno porque esas construcciones ficticias con las que han pretendido aplacar nuestra voz es cuestión de tiempo. Lamentablemente hay personas detenidas como Claudia González, Virginia La Parra, Rubén Zamora. Estuvo detenidas Amari Gómez, Xiomara Sosa, Leili Santizo, recientemente Alice Morán y Paola Escobar, pero eso se va a caer. Como decía una frase que se volvió eslogan hace unos días, yo sé que nos verán volver, pero no con Consuelo Porras, porque a esa persona eh, se le tendrá que determinar la responsabilidad por delitos de lesa humanidad que ha cometido. Es parte del trabajo que voy a desarrollar en los próximos años, la construcción de algún caso que permita determinar, no en Guatemala, porque en este momento no hay un sistema de justicia sólido, pero en algún lugar del mundo donde funcione la justicia universal, ella tendrá que responder por los graves crímenes que ha cometido en contra, no solo de Juan Francisco Sandoval, ni del grupo de más de 40 operadores de justicia que estamos fuera, los 15 que actualmente procesados y los 22 periodistas independientes que han tenido que salir de Guatemala, sino tendrá que responder por los agravios que ha causado al pueblo de Guatemala, una muestra más, lo que intenta hacer en contra de la voluntad popular. Licenciado, usted ahora menciona un tema que es muy importante porque es el tema de qué va a pasar con los corruptos. Ella mencionó en el caso de la fiscal Consuelo Porras, pero
cuando en Guatemala creo que fue también en la época de 2017, con la doctora Aldana hablábamos de cuándo se fue gestando la cooperación del Estado y la famosa, el pacto de corruptos y la alianza criminal, pero están plenamente identificados, licenciado, usted que sabe de crimen organizado y de persecución penal, ¿qué debería pasar? O sea, se individualizan, usted ahora menciona a la fiscal, estaría también el presidente, bueno, el presidente Jimmy Morales, el presidente Yamatei, seguramente este señor Miguel Martínez, en el Congreso, una serie de diputados que han funcionado a favor, que pertenecen al pacto de corruptos. ¿Qué debería pasar con ellos, licenciado Juan Francisco? Que cambie el sistema económico del país. Todos los actores que usted me mencionó finalmente son funcionarios públicos fungibles, quienes son los capataces de una élite que lo sostiene, la élite que ha movido la agenda del país que hoy somos y que movió la agenda de intereses en la época colonial, la que propició los eventos independentistas. Entonces, cuando esa élite se dé cuenta que la superación de sus economías depende también de la distribución equitativa de la riqueza. Creo que en ese momento es que las cosas van a cambiar. Mientras tanto, los corruptos pueden disfrutar de la impunidad que les brinda que en las instituciones estén personajes como el actual fiscal general. Y ahí, licenciado, retomando lo que usted mismo decía, entonces juega un papel importante el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, ¿verdad? Lo que les corresponderá es empezar a destrabar ese engranaje corrupto. Obviamente, las expectativas son muy altas, muy elevadas, eh, y enfrentarán no solo a los poderes que normalmente enfrentan quienes se constituyen en voces disidentes, sino en la férrea oposición del sistema judicial y del Congreso de la República. Pero la base del apoyo ciudadano y el conocimiento y la capacidad que pudieran demostrar en el ejercicio del cargo podrán de alguna manera balancear o sopesar toda la afrenta que a partir del 14 de enero seguramente vendrá en contra de su gestión gubernamental. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Y la última pregunta, licenciado, tiene que ver, usted me lo decía hace un momento, no tiene una bolita mágica, pero yo sé que la capacidad de análisis que usted ha demostrado podría permitirnos pensar qué puede pasar con su situación jurídica a nivel personal, licenciado, en los próximos meses. Usted habla de la cantidad de casos y de la criminalización que hay contra más de 60, 70 personas en Guatemala, pero en el caso concreto suyo, ¿qué cree usted que puede pasar en la persecución penal, la Mire, criminalización? me quita el sueño, la seguridad de mi familia y de mis amigos en Guatemala, no mi situación jurídica, porque al final de cuentas yo estoy segurísimo de que lo que yo hice, lo hice por amor a mi trabajo, amor a mi país, amor a mi familia y con toda la satisfacción del mundo le puedo decir de que realizamos un trabajo con mucho esfuerzo y mucho amor, mucho empeño. Y finalmente, si se solventa la situación en Guatemala, pues qué bueno, con la situación personal. Más allá de eso, por lo que voy a seguir luchando desde fuera, porque en realidad nos hemos constituido en una voz que ha puesto los ojos del mundo en Guatemala. Lo que sí le puedo decir es que desde fuera voy a continuar trabajando por el país y si se logra solventar la situación para llegar a mi país, enhorabuena. Grandes guatemaltecos no pudieron retornar y eso no significa de que no tuvieran amor por la patria. Jacobo Arbenz, Cardosa y Aragón, no me voy a comparar con ellos, pero son vivos ejemplos de cómo gente que luchó por el país no pudo volver a verla de vuelta. Muy bien, licenciado, agradezco muchísimo la entrevista y solo hoy sí para terminar, por ahí escuchamos el otro día una transmisión de un partido de fútbol en que estaba jugando Guatemala, que usted lo estaba escuchando, lo estaba viendo, y ahora va a jugar Guatemala contra El Salvador. ¿Cuál es su vaticinio, licenciado?
Mi vaticinio es que Guatemala va a ganar. Yo quiero mucho a la gente salvadoreña, al pueblo salvadoreño, pero en estas de fútbol, pues siempre pues tendrá que ganar la selección nacional. Y a Panamá también. Difíciles los enfrentamientos ante Panamá, pero si logran tener un nivel como el que ya demostraron en la pasada Copa Oro, pues esperaríamos resultados positivos. Bueno, licenciado Juan Francisco Sandoval, muchísimas gracias. Yo sé que su agenda siempre es muy cargada, pero siempre está usted dispuesto. Lo escucho en varios twitters ahí que está permanentemente activo. Gracias por haberse convertido. Realmente la fuerza moral que ustedes nos dan desde allá, y usted y todas las demás personas que han estado siendo la voz, además nos alientan aquí adentro, pero además se convierten en esa voz para que también se escuche hasta allá todo lo que está pasando en Guatemala. Así es que, licenciado, muchísimas gracias. Algunas palabras para cerrar esta entrevista. Bueno, que quizá me escuchan hablar explosivamente y como que con mucho odio, mucho rencor. La verdad sí, me molesta mucho las injusticias, pero más allá de eso, creo que un sentimiento superior es el de solidaridad y el de mi amor por el pueblo de Guatemala, que hemos salido de peores porque no vamos a salir de esto. Entonces, la invitación es a seguir adelante. Algo más. A veces, meses anteriores, cuando nosotros nos dirigíamos a funcionarios internacionales y les pedíamos ayuden al pueblo de Guatemala, hagan algo más, siempre la respuesta era sí, nosotros ya hemos hecho mucho, pero la llave la tiene el pueblo. En las elecciones y con lo que se ha demostrado en los últimos meses, el pueblo de Guatemala ha demostrado de que está por encontrar el camino del cambio. Entonces, creo que el mismo pueblo le dio la respuesta a quienes antes nos cuestionaban o nos decían, bueno, pero también necesitamos que la población haga algo. Entonces, entre todo lo que ha ocurrido, este ejercicio ciudadano despierta la ilusión de que vendrá un mejor futuro. Muchísimas gracias, licenciado. Y entonces, de esta manera, estamos terminando nuestra entrevista del programa Diálogos Ciudadanos en La Voz de Colomba. Y les estamos invitando de una vez para que puedan acompañarnos el próximo jueves con otra interesante entrevista. Licenciado Juan Francisco Sandoval, muchísimas gracias. Estimadas amigas y amigos, de esta manera hemos concluido efectivamente con este diálogo ciudadano con el licenciado Juan Francisco Sandoval. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Ha sido una entrevista muy interesante en las que el licenciado Juan Francisco nos ha explicado, nos ha comentado cómo ha sido todo lo que ha ocurrido dentro del Ministerio Público. Nadie mejor que él para poderlo compartir. Él conoce desde sus entrañas tanto a la FESI como al Ministerio Público y recordemos que la Fiscalía Especial, la misma que ahora acusa a muchos de los extrabajadores de la CICIG y de la misma FESI, no es lo que debió ser. Hoy con el fiscal actual, que lo que ha hecho es perseguir, identificar a todos los enemigos políticos de este pacto de corruptos, entonces no es el espíritu original para que podamos recordar y las generaciones más jóvenes puedan tener en cuenta, tiene más que ver con la FESI de 2016, 2017, esa FESI que persiguió, 2015 inclusive, que persiguió a políticos de alto nivel. Es que entonces, queridas amigas y amigos, de esta manera despedimos nuestro programa Diálogos Ciudadanos de este jueves 7 de septiembre, recordándoles e invitándoles a que puedan sintonizarnos el próximo jueves de 8 a 9 de la mañana, donde seguramente tendremos otra interesante entrevista que nos pueda seguir, como decía el licenciado Juan Francisco, alimentando y desarrollando nuestra ciudadanía como guatemaltecas y guatemaltecos. Gusto saludarles y nos encontramos el próximo jueves a las 8 de la mañana. Saludos.